Hola amigos y hermanos, una vez más, bienvenidos a este canal y a este podcast, Campeones de la Verdad. Mi nombre es Jorge y hoy me acompaña, como siempre, mi esposa Katia. En este momento vamos a hablar un tema muy interesante que está relacionado con los eventos que está sucediendo en Estados Unidos y en el mundo también. Vamos a ver qué relación tiene con la Biblia. Porque como vamos a ver más adelante también, o sea, hay muchas cosas que están ocurriendo en la naturaleza, pero eso lo vamos a ver más adelante. Para empezar, ¿quieres que oremos para que el Espíritu de Dios nos acompañe en este estudio? Claro que sí, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te agradecemos porque nos das la oportunidad de poder meditar en tu palabra, en poder estar alerta a lo que está pasando en el mundo. Te pedimos que a Jorge y a mí nos guíes. Amén. Y a las personas que estén escuchando, que estén viendo este video, Señor, también las muevas, que tú puedas estar en sus vidas, para que ellos tomen una decisión para la vida eterna, Señor, para que ellos también se preparen y que las palabras que podamos interactuar ahorita, decir, que sean palabras tuyas y no solo palabras de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, un tema que quizás no le vamos a dar el debido ni tiempo, porque es quizás delicado, quizás bastante intenso, pero siempre la palabra de Dios y lo que Dios dice que va a ocurrir en el mundo, como tú siempre lo dices, es un mensaje de amor. Entonces nosotros hablamos, conversamos de ese lado, del lado del amor. Pero en este mundo, o sea, hemos vivido un mes, 2 semanas intensas en todo el mundo. Claro. He visto videos de arañas que caen del cielo, lluvias de arañas en Brasil, el río en Argentina rojo, y los comentarios eran, bueno, esto dice la Biblia, esto está en Apocalipsis, Dios ya viene pronto. Y también la tragedia que ocurrió cerca de nosotros aquí en DC con los aviones. Tragedias, los incendios de California, que la verdad no podemos hablar sobre estos temas sin decir que hay muchísimas personas sufriendo, hay muchísimas personas sin esperanza. Pero quizás lo que más nos va a ayudar en este tema es hablar sobre los primeros 100 días de Trump, que no han terminado, pero en sus primeras semanas él firmó como 54 órdenes ejecutivas. No son las muchísimas de otro presidente, porque el presidente Truman firmó 57 en sus 100 días, pero Trump dice que él va a firmar 100 en sus 100 días. Así que puede decirse histórico, pero quiero compartir alguna de ellas que me parecieron interesantes, algunas de sus órdenes ejecutivas. Mira, negó la existencia de personas transgéneros. O sea, él dijo, por ley solo hay 2 géneros, hombre, mujer. ¿Qué más? También le puso fin a las prácticas de diversidad, equidad e inclusión en el gobierno, que me parece también interesante. Abandonó la Organización Mundial de la Salud, que él había hecho en su primer término, lo vuelve a hacer otra vez porque el presidente Biden entró otra vez a esa organización y él dijo no. Otra vez, prohibió a las personas de transgénero en el ejército, y también mandó a muchas más tropas en la frontera de México con Estados Unidos. Y una de las cosas interesantes es que estableció una oficina de la fe en la Casa Blanca. Y esta oficina de la fe va a defender los derechos religiosos y va a defender a las personas cristianas que él dice, que muchos de sus seguidores dicen que están siendo discriminadas por ser cristianas o perseguidas por ser cristianas. Pero en realidad vemos cómo esta línea que Estados Unidos estableció, una línea y una división muy grande entre la religión y el Estado, vemos cómo en esta línea se está acercando mucho, mucho más. Y de eso queremos hablar
hoy. Sí, ese muro que se había establecido porque, bueno, en realidad esta nación, Estados Unidos, está fundada sobre ese fundamento de esa separación entre iglesia y Estado, porque aquí prácticamente fue un refugio, recuerda, para las personas perseguidas del viejo mundo, antiguo mundo. Persecución política, persecución religiosa también. Entonces, en esta nación se habló desde un principio de que iba a haber esa separación, que el gobierno o la política no se iba a meter en los asuntos religiosos, pero como tú dijiste, ese muro, esa barrera, cada vez están trabajando para derribarlo. Y vamos a estudiar, bueno, Katia tiene aquí unos documentos que nos va a presentar, pero vamos a estudiar y nos vamos a dar cuenta que esto no es nuevo. Muchas personas piensan que es algo nuevo que está ocurriendo hoy día. Y quizás se pueden alarmar porque él está haciendo, o sea, abriendo una oficina de la fe para la libertad religiosa, pero no, esto ha estado ocurriendo por ya muchos años. Sí, entonces si tú nos presentas lo que has preparado para luego, luego lo vamos a ver a la luz de la Biblia, porque al final nosotros queremos dar un mensaje de esperanza y lo que la Biblia enseña en cuanto a esto. Bueno, ¿qué tal si primero vemos lo que la Biblia dice sobre la unión religiosa? Okay. ¿Qué nos enseñó Jesús? Porque Jesús es nuestro ejemplo. ¿Qué dijo, qué habló, qué hizo sobre esta unión o esta separación? Ok. Voy a mencionar Apocalipsis 13 porque es inevitable no hablar de ello. En Apocalipsis 13, bueno, nosotros estudiamos las profecías a la luz de la historia, ¿verdad? Es una manera historicista de entender las profecías. Les voy a dar un resumen, pero si ustedes quieren saber acerca de Apocalipsis 13, lo pueden estudiar y en otra ocasión tal vez podríamos hablar más ampliamente de eso. Sí. Pero en el libro de Apocalipsis 13 encontramos dos poderes que es representado por dos bestias. Sí. Las bestias en la Biblia significa reinos, gobiernos. Bueno, hasta el día de ahora, inclusive algunos países utilizan animales para representar a sus países, como Estados Unidos tiene el águila, Inglaterra tiene el león, y así diferentes países tienen sus animales para representar su nación. ¿Hace sentido? Claro, en Apocalipsis 13 habla de dos bestias. La primera bestia que surge del agua y la segunda, o del mar, y la segunda bestia que surge de la tierra. Estos son los dos poderes que van a estar gobernando, dice en la Biblia, al final del tiempo. La bestia que surge del agua, que, o sea, es un tema impresionante para estudiar, pero no lo vamos a ver, solo les voy a decir, es el papado, el sistema papal. No un papa, sino todo el sistema de los papas que ha venido gobernando por ya muchos años. Sí. Y la segunda bestia, a la luz de las profecías, por sus características, que está en Apocalipsis 13:11, entendemos que es Estados Unidos de Norteamérica. Pero hay algo interesante porque esta segunda bestia no solo representa a Estados Unidos como nación, sino que esta nación es una nación protestante. Sí. Es decir, la mayoría que emigraron aquí al principio eran protestantes y sus fundamentos son protestantes. Por eso Trump, él está diciendo, vamos a volver a nuestras raíces, que son protestantes. Y por eso su eslogan, ¿verdad? De Make America Great Again. O sea, de dónde viene el poder y la grandeza de esta nación. Lo que él dice y promueve es que, bueno, nuestras raíces son protestantes. Pero en realidad, y quiero compartir una cita de Elena de White, que ella dice cuál es el secreto de este país. ¿De dónde viene su poder y su grandeza? Y vamos a ver si la puedo encontrar ahorita. Pero básicamente lo que ella dice, después lo pones en el video, porque la verdad no lo puedo encontrar y no quiero perder el tiempo. Pero lo que ella dice, aquí está. El republicanismo y el protestantismo, la libertad civil y religiosa, vinieron a ser los principios fundamentales de la nación. Estos principios son el secreto de su poder y de su prosperidad. Esa división, esa libertad
en los dos ámbitos, ese es el secreto. Exactamente. Y también aquí en Apocalipsis 13 habla que esta segunda bestia, es decir, Estados Unidos de Norteamérica, todo lo que hace es para complacer a la primera bestia o darle el poder de nuevo a la primera bestia que dice, ahí mismo dice que tiene una herida de muerte o de espada, pero vivió. Entonces, si leemos en Apocalipsis 13, dice que todo lo que hace lo hace en presencia de la primera bestia, es decir, del papado, lo hace Estados Unidos. Dice que manda a levantar una imagen de la bestia, de la primera bestia. Dice que impone la marca de la primera bestia. Entonces, todo lo que Estados Unidos va a hacer, según la profecía bíblica, es para devolverle el poder a la primera bestia. Pero hay algo interesante de lo que queremos mencionar, y estos versículos sí los voy a leer, porque está relacionado de lo que estamos hablando, de ese muro de división entre política y religión que se está desboronando, se está viniendo abajo. Sí. En el versículo, voy a leer del capítulo 13, el versículo 14 y 15 de Apocalipsis dice lo siguiente. Y engañan los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Aquí podemos ver de que Estados Unidos de Norteamérica, por medio del movimiento de los protestantes, van a levantar una imagen de la primera bestia. Ahora, ¿qué es esa imagen de esa primera bestia? Tenemos que ver qué hizo la primera bestia, que el papado. Y eso está en la historia, no lo tenemos que inventar. Exactamente. Bueno, lo que ellos hicieron, como tú dices, está en la historia, fue unir la política y la religión y imponer sus leyes, digamos, y todos aquellos que no querían aceptar el catolicismo o las leyes del papado, o sea, eran perseguidos y eran muertos al final. O sea, Estados Unidos va a ser una copia, pero ahora ya no lo va a hacer la Iglesia Católica, sino el protestantismo apóstata que no ha seguido la palabra de Dios va a erigir una imagen de esa bestia. Es decir, va a ser lo mismo que hizo la Iglesia Católica en el pasado, que era usar el poder político, el poder civil, para perseguir a las personas que no se sometieran a sus creencias. Hay una cita, dice en El conflicto de los siglos, en la página 498, la imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Otra cosa que quiero mencionar es que en la Biblia Jesús dejó claro esta separación entre iglesia y Estado. Por ejemplo, en la Biblia encontramos en el libro de Marcos capítulo 12, versículo 17, cuando a Jesús le preguntaron, lo estaban tentando para ver si él caía en algo, le dieron una moneda que tenía la imagen del César, ¿recuerda? Sí. Y le preguntaron a Jesús si deberíamos pagar impuestos o no. Pero él fue claro y dijo lo siguiente: dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. También cuando estaba frente a Pilato y Pilato le preguntó si era el rey de los judíos, él respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Jesús estableció una barrera clara entre la iglesia y la religión, entre la política y el cristianismo. Entonces, eso Estados Unidos lo tenía lo tiene aún en su constitución, en su fundamento. Sí. Porque las personas venían huyendo de esa opresión, no querían más un gobierno donde había un rey, no querían un gobierno donde había un papa. Entonces, eso se ha venido destruyendo. Y vamos a ver cómo Donald Trump, más adelante, él está derribando aún más esa separación entre iglesia y Estado. Voy a leer una cita más y luego te
Sí. te dejo la palabra a ti. Hay otro libro que se llama El deseado de todas las gentes, que es la biografía de Jesús. Dice, ahí se habla de todo lo que Jesús hizo cuando él vino a esa tierra. Dice, el gobierno bajo el cual Jesús vivía era corrompido y opresivo. Por todos lados habían abusos clamorosos, extorsión, intolerancia y crueldad insultante. Sin embargo, el Salvador no intentó hacer reformas civiles, no atacó los abusos nacionales ni condenó a los enemigos nacionales. No intervino en la autoridad ni en la administración de los que estaban en el poder. El que era nuestro ejemplo se mantuvo alejado de los gobiernos terrenales, no porque fuese indiferente a los males de los hombres, sino porque el remedio no consistía en medidas simplemente humanas y externas. Para ser eficiente, la cura debía alcanzar a los hombres individualmente y debía regenerar el corazón. Jesús no vino a establecer un reino aquí, y él no se metió en asuntos políticos, sí, sino que él hizo separación. Entonces, vemos de que esta lucha por derribar esta separación no está de acuerdo con la Biblia. Y los cristianos en América, los protestantes, están muy contentos con Trump. Sí. Sí, y creo que muchos cristianos en general, ¿verdad? Porque cuando vemos lo que Trump hizo, o sea, hay dos géneros, y eso lo sabemos. Y quizás nos alegramos porque en otros estados también ponen los 10 mandamientos o ponen las Biblias en las escuelas. Y uno dice, no, pero eso es bueno, pero va en contra del ejemplo que Jesús nos dio. Sí, porque el gobierno de Jesús es un gobierno de libertad. O sea, no podemos obligar a las personas que acepten a la fuerza el evangelio. Porque, pueden meter la Biblia en las escuelas, pero ¿qué hay de aquellas familias que no creen en la Biblia, no aceptan la Biblia? O sea, y no les pueden decir, no queremos que mi hijo reciba este adoctrinamiento de la Biblia. Sí. Entonces, o sea, es contrario al mensaje que Dios dio. Definitivamente. Y creo que cuando nos ponemos a pensar, especialmente las personas que saben mucho de historia y de la Constitución, nos parece poco probable que Estados Unidos promueva una religión específica o leyes en contra de una religión específica o de persecución, ¿verdad? Porque no hace mucho lógica en o su sentido. primera enmienda de la Constitución dice, el Congreso no dictará ninguna ley respecto del establecimiento de una religión o que prohíba su libre ejercicio. Entonces, no, nos parece incongruente en la historia de Estados Unidos que esto pueda ocurrir en el futuro. Pareciera imposible de que ocurra. Pero desafortunadamente, esta línea, como te dice, la división, la línea, el muro, se viene derrumbando desde 1919. Mira, te voy a dar un recuento de la historia en que cada presidente ha hecho algo, ha puesto un granito de arena para acercarse más a la religión, como siendo el gobierno, como el presidente. O quitando un ladrillo del muro, podríamos decir. Puede ser tantas metáforas que podemos usar. Bueno, mira, el primer presidente que tuvo una visita con un papa fue Woodrow Wilson. Y eso fue en el 1919. Después tenemos a Reagan. Y Reagan fue influenciado por Billy Graham. Puso un embajador de Estados Unidos al Vaticano. Y la administración Reagan también anunció que iba a tener relaciones diplomáticas con el Vaticano, con el Papa. Ahora, en 1961, él fue votado el primer presidente católico. Y fue John F. Kennedy. Y John F. Kennedy, antes de ser presidente, él dijo muy claro lo que él creía sobre esta división. Y te la voy a leer. Dice así. Creo en un Estados Unidos donde la separación de la iglesia y el Estado es absoluta, donde ningún prelado católico le diría al presidente, si fuera católico, cómo actuar.
y ningún ministro protestante diría a sus feligreses por quién votar, donde a ninguna iglesia o escuela eclesiástica se le conceden fondos públicos o preferencia política alguna, y donde a ningún hombre se le niega un cargo público simplemente porque su religión difiere del presidente que podría nombrarlo o del pueblo que podría elegirlo. Bueno, eso es América, eso es la Constitución de América. Ujú. O sea, por eso estas personas que están contentos, bueno, los cristianos que están contentos con lo que Trump está haciendo y dice, no vamos a permitir más que en nuestras iglesias adoctrinen a nuestros hijos, o sea, En nuestras escuelas. en nuestras escuelas, él Ujú. dijo. Entonces, esa es una espada de doble filo, Ujú. porque eso es muy peligroso. Y ya vamos a ver, bueno, tú vas a leer más adelante algo que está también en ese proyecto 2025 que sí tiene que ver directamente con Sí. una ley religiosa, ¿verdad? Pero es peligroso porque en el pasado, o sea, cuando alguien se metía en la religión, un político, o sea, siempre era catastrófico el resultado. Sí. Eso lo vamos a ver más Claro que sí. adelante. Pero mira qué tan claro lo dijo Kennedy, y no voy a entrar en conspiración, pero esto le pudo causar la muerte. ¿Qué tan claro habló sobre esta separación? Desafortunadamente, Bush hizo muchísimo, el presidente Bush hijo, hizo muchísimo para quitarle ladrillos a ese muro. Y una de las cosas que hizo, que es muy, muy importante, que hasta ahorita tenemos el efecto de eso, es que propuso proporcionar fondos del gobierno a las iglesias que ofrecen servicios sociales a los necesitados. Wow. Y eso va en contra de lo que dijo Kennedy, ¿verdad? O sea, ahora en el tiempo, en el 2001, en el tiempo de Bush, las iglesias que ayudaban a las personas necesitadas ahora podían pedir ayuda financiera del gobierno con dinero de los taxpayers, con dinero de las personas que pagan sus impuestos. Nunca se había visto algo como esto. Y ahora vemos lo mismo, ¿verdad? Lo mismo que ocurrió durante COVID, que las iglesias podían aplicar para los PPP loans, para grants, que les daban fondos para sobrevivir durante COVID, durante la pandemia. Muchas iglesias tomaron ventaja de eso, y eso viene de la administración. Inclusive también estaba leyendo yo un artículo que les daban préstamos también a las iglesias, sí, como organización. O sea, algo que no está en la Constitución, o sea, va en contra, porque miren, ustedes pueden decir, no, qué bueno de que el gobierno le dé dinero a la iglesia para que predique el evangelio en las cosas buenas. No, pero eso va en contra. Dios dijo claro, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, lo de la iglesia, y lo que es de la política, de la política. O sea, no tienen que unir eso porque eso es muy peligroso. Y todos los presidentes que no he mencionado, desde Woodrow Wilson, de los que siguieron, siempre se han visitado con el Papa, con la organización católica. Y ahora, no importa si es republicano o demócrata, o sea, siempre han venido teniendo esa amistad. Interesante, quiero mencionar algo también acá, que cuando el papado recibió su herida de muerte en el año 1798, en la Revolución Francesa, que fue llevado el Papa a Francia y murió en su exilio por Berthier, el general Berthier. Después de ese tiempo, la Iglesia Católica tuvo bueno, esa fue la herida. Bueno, sí, la Biblia dice que... De muerte, pero cayó, o sea, cayó demasiado. Y ningún gobernante político quería hacer alianzas con Roma, o sea, ni las iglesias tampoco, o sea, porque tenían miedo, porque sabían cuál era su historia. Pero hoy día eso también se ha venido reconstruyendo. Esa herida se está curando, se puede decir. Sí, y esa es parte de la profecía también, porque dice que lo que tú estás diciendo de que esa herida fue sanada y toda la tierra, dice, se maravilló en
pos de la bestia. Hay un documental en Netflix que habla... ¿Netflix? Ujú. Que habla del hombre del año. Creo que fue en el 2020 o el 2021. Ujú. ¿Y sabes quién es el hombre del año? No. El Papa actual que tenemos ahora. O sea, todo el mundo lo admira Sí, por sí. cómo él No, y es. reciente, antes de salir, Biden le dio la medalla de honor, the Medal of Honor. También creo que se la han dado a varios papas, la medalla de honor de Estados Unidos. Igual que Obama, igual que Biden, siempre han tenido una relación, y un profesor jesuita de la iglesia de la escuela de Georgetown escribió esto que me pareció las palabras exactas de lo que estamos hablando sobre la administración Obama-Biden y sobre el Papa. Dice así: creo que descubrieron en el Papa Francisco un socio muy dispuesto a abordar algunos de estos problemas globales masivos, como el cambio climático, como los refugiados. Cuando ves que se superponen políticas, ves una profundización de los vínculos y la profundización de la relación entre las dos entidades. Y estamos en uno de esos momentos. Y esto lo dijo durante Obama y durante Biden en esos años. Pero ahora llegamos a Trump y llegamos a lo que él está haciendo y quizás no... tú mencionaste el proyecto 2025. Las órdenes ejecutivas que él dijo, que él firmó, Trump, las que yo dije, las que yo mencioné, están en este proyecto 2025. Y solo vamos a hacer un paréntesis porque nos importa una de las cosas que está ahí. Y este proyecto 2025 fue escrito por organizaciones, instituciones ultraconservadoras, ¿verdad? Protestantes, ultraconservadores de la ultraderecha, se le llaman. Y bueno, una de las fundaciones, The Heritage Foundation, diferentes escritores, y estas son recomendaciones, el proyecto 2025, recomendaciones al próximo presidente republicano. Y uno dice, bueno, esto siempre ha pasado. Instituciones como liberales, como conservadores, hacen su proyecto y escriben sus agendas como recomendaciones para el presidente. Para que vaya... Próximo presidente. Para que el país funcione mejor. Porque ellos nacen en base a sus investigaciones. Correcto. Entonces, Trump ha dicho, yo ni sé qué es Proyecto 25. No sé de qué me están hablando, no sé nada de eso. Pero, sin embargo, las órdenes ejecutivas que leí al principio son paralelas a las que están en el Proyecto 2025. Entonces, aunque él no sabe nada de ese proyecto, no lo ha leído, está siguiendo lo que está ahí, porque tiene muchísima influencia de los protestantes, de los líderes protestantes. Y como tú dices, él mismo dijo, yo le voy a dar el poder de regreso. En su primer gobierno. A las iglesias. Y eso es exactamente lo que dijo. Bueno, ahora llegamos al punto que nos interesa a nosotros, ¿verdad? Porque en este proyecto 2025 hay una parte que se llama el descanso sabático. Y no lo voy a leer todo, pero solo lo quiero leer una parte y tú después lo pones en edición. Pero dice así, está en la sección 18 de este proyecto, que ustedes pueden encontrar proyecto2025.org, así de fácil. Dice, descanso sabático. Dios ordenó el sábado como día de descanso, y hasta hace muy poco la tradición judeo-cristiana buscó honrar este mandato mediante principios morales y legales. Regulación del trabajo en ese día. Además, una jornada compartida permite que familias y comunidades disfruten del tiempo juntos, en lugar de hacerlo de manera atomizada. Individuos y proporciona un ritmo de vida más saludable para todos. Desafortunadamente, sigue diciendo, ese día comunitario de descanso se ha erosionado bajo las presiones del consumismo, secularismo, especialmente para los trabajadores de bajos ingresos. Esto es la introducción, ¿verdad? ¿Qué proponen? ¿Qué proponen este proyecto al próximo presidente? Esto es lo que ellos dicen. El Congreso debería fomentar el descanso comunitario. ¿Cómo cuántas veces has escuchado eso ahorita que yo lo dije?
como 3 veces. Sí, varias veces. 3 veces han hablado sobre este descanso en común, modificando la ley de feria, ley de normas laborales y exigir que los trabajadores se les pague tiempo y mitad, o sea, se les pague más por las horas trabajadas en sábado. Ese día por defecto sería el domingo. Están hablando del Sabbath, ¿verdad? Del sábado, no de Saturday, pero de Sabbath. De descanso, pero en domingo. Pero en domingo. Ese día por defecto sería el domingo. Sigue diciendo, habla muchísimo sobre otra vez un descanso en común. Le beneficiaría mucho a las familias. Lo que están diciendo es que vamos a presionar a las compañías para que cierran los domingos. Porque si ellos le tienen que pagar más a sus trabajadores, van a perder dinero, entonces mejor cerramos. Para persuadirlos a que no hagan negocios el domingo. Y esta ley sí habla sobre las excepciones, ¿verdad? Y dice, bueno, si tu día por religión es otro día que no sea domingo, entonces ese va a ser el día. Como si algunos guardan viernes, otros sábado, en el caso de nosotros. Y también hace excepción para las personas, policías, doctores, que ellos son de emergencia, tienen que trabajar todos los días, ¿verdad? Pero esto nos dice a nosotros que aunque ya hay leyes azules, ¿verdad? Hay leyes azules específicas sobre el domingo, están en muchos estados de Estados Unidos, ya existen estas leyes, algunas están vigentes, otras no. Las leyes del domingo hablan sobre lo que se debe hacer el domingo, unas dicen no vender alcohol, no cazar recreativamente y no abrir negocios específicos los domingos. Entonces ya sabemos eso. Esta es una ley que ya sabemos que no es nada nuevo, pero ¿por qué nos importa a nosotros? Porque es el cumplimiento de la profecía. O sea, al final, mira, antes de decir esto, en realidad es muy bueno en la parte, o sea, se apega a lo que Dios quiere para nosotros, porque claro en Marcos dice que el sábado fue hecho para el hombre, o sea, para que nosotros descansemos. El problema es que ellos quieren imponer, para empezar, no el sábado, sino el domingo, o sea, que va en contra de lo que Dios ha dicho en su palabra. Y por otro lado, lo quieren poner como una ley, es decir, presionar a las empresas, o sea, que todos lo hagan sí o sí. Eso va en contra de la voluntad de Dios, porque Él no impone su reino o su llamado, su evangelio, como queramos llamarlo, por ley. O sea, es un reino de libertad el que Él ofrece y quiere que le sirvamos y obedezcamos por amor. Sí. Pero esto es cumplimiento de la profecía. Ya nosotros sabíamos que una ley dominical iba a venir y no va a ser la primera ley como tú dices. O sea, en los tiempos de Constantino y en los primeros años en los primeros años de Estados Unidos también, esas leyes estaban vigentes. Exactamente. Bueno, inclusive en Estados Unidos ya han pasado leyes dominicales en el Congreso. O sea, no es primera vez. Y en otros países también. Como en Argentina. O sea, hay lugares que tienen, no todo el país, pero hay lugares que tienen leyes dominicales. Entonces, pero la señal para que esta ley, digamos, tenga un cumplimiento profético, tiene que establecerse en Estados Unidos a nivel nacional para que tenga el cumplimiento profético. Pero si dicen, no, la ley está en un estado solamente, no aplica. Y eso lo dice en el libro de Apocalipsis. Voy a leer capítulo 13, siempre el versículo 16 y 17. Hablando de esta segunda bestia, que es Estados Unidos de Norteamérica, que otra vez lo repito, que en su mayoría es protestante. Entonces dice el versículo 16, y hacía que a todos, pequeños y grandes y ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí podemos ver que Estados Unidos de Norteamérica va a imponer una marca de la bestia. Y mira qué bonito lo pone este documento, porque nos dice,
debemos de tener un día en común, un día donde todos, y eso lo repite muchas veces, donde todos deben descansar por el bien de la familia. Y vemos también, o sea, si ustedes ven y buscan, hay muchísimos artículos que dice, cuando COVID ocurrió, el planeta se rejuveneció. Y qué bonito sería si tenemos un día a la semana donde todos se quedan en su casa, no hacen nada y están con sus familias para que el planeta se empiece a sanar. Entonces, de un lado uno puede decir, esta es una ley de trabajo, ¿verdad? Pero hay muchas maneras donde se puede poner esta ley. Bien para la familia, es bueno para el medio ambiente, es bueno para nuestra salud, es bueno para todos. Bueno, y ese es el plan de Dios, pero con el sábado y guardarlos libremente, o sea, porque nos hace bien. El sábado es para estar con la familia, para tener un descanso, para estar con Dios, o sea, el beneficio es para nosotros, pero como lo dije hace un momento, o sea, esta ley va en contra de la voluntad de Dios, no solamente por ser en domingo, sino porque se quiere establecer a la fuerza y no es así como tendría que ser. Podemos decir que la imagen de la bestia se está completando, porque si la imagen de la bestia es que haya una unión entre el protestantismo de Estados Unidos y su gobierno, podemos ver que esta imagen se está completando ya. Sí, porque como tú dices, o sea, cuando dice el espíritu de profecía que cuando el protestantismo pida la mano del gobierno civil, que es la política, es decir, el Estado, para imponer sus normas o sus doctrinas, es ahí cuando se complete la imagen de esta bestia. Es decir, va a ser lo mismo que hizo Roma o que hizo el papado anteriormente. Y, o sea, muchas personas piensan de que la Iglesia Católica va a ser al final que va a pedir una ley dominical. No, no va a ser la Iglesia Católica. Van a ser los protestantes de Norteamérica. Porque así dice la profecía. Son ellos los que van a imponer la marca de la primera bestia. La imagen. No, la marca de la primera bestia también. Y ellos, o sea, y se erige también la imagen de la bestia. Sería... Quiero que vayamos otra vez. Creo que esto no está en nuestras notas ni en nuestra orden, pero volvemos otra vez a los versículos que tú leíste de Apocalipsis, donde habla sobre la imagen de la bestia, porque quiero ver qué es lo que se ha cumplido y qué es lo que esperamos que se cumpla. Si puedes, por favor, leerlos otra vez. Mira, Apocalipsis 14 y 15, y yo te voy a estar como parando cuando pienso que debemos de explicar un poquito más lo que significa. Ok, para entender exactamente dónde estamos. 14 y 15 del capítulo 13 de Apocalipsis. Y engaña, dice, a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Ok. Estamos hablando y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. ¿De qué estamos hablando aquí? Bueno, este poder, Estados Unidos de Norteamérica, también es representado por el falso profeta, ¿sí? Porque lo he repetido varias veces, o sea, Estados Unidos es un país protestante. Entonces, aquí las señales que se le ha permitido hacer está relacionado en el mundo protestante porque ellos hacen señales, pero no señales que vienen de parte de Dios. Es fácil, podemos ver en la televisión estos grandes evangelistas que llegan, hacen milagros, llenan estadios y la gente se cura y desciende el Espíritu Santo y suceden grandes cosas. Entonces, ese es el cumplimiento cuando dice que se le permitió hacer señales. Bueno, y dice también que inclusive va a hacer descender fuego del cielo, que es una representación del Espíritu Santo. Es decir, estas iglesias protestantes apóstatas que no han seguido la verdad de Dios, o sea, el enemigo les ha dado tanto poder que van a hacer grandes señales y grandes milagros. Es lo que podemos ver. Entonces, mientras las personas van y están y ven y piensan, aquí está el poder de Dios,
no es así. No, porque en la Biblia dice de que han salido muchos espíritus que no son de Dios. Sí. O sea, no en todos los lugares donde se habla de Dios significa que allí esté Dios. Hay características donde está Dios, el pueblo que en verdad obedece a Dios, ahí se manifiesta Ahora, Jesús. Sigue el versículo 14, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y eso ya lo explicamos, Sí, ¿verdad? Claro. Y el 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese. Matar a todo lo que no la adorase. No, ¿nos puedes explicar un poquito de qué significa el aliento, de qué aliento estamos hablando y cómo esta imagen va a hablar y va a matar? Bueno, aquí estamos hablando, el aliento es cuando el gobierno o el poder civil le da autoridad al protestantismo. Es decir, el protestantismo busca la ayuda del poder, ¿verdad? Civil. Entonces, cuando el poder civil, lo que está haciendo Trump, toma en cuenta, y él dice, vamos a poner más protestantes, vamos a tomar más en cuenta a los cristianos. Ese es infundir aliento. Sí. Y ahí se está formando la imagen de la bestia. Ahora, ¿cómo habla esta imagen de la bestia? Es cuando se dictan las leyes. Porque aquí dice que para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. O sea, van a haber penas de muerte. Que eso es inconcebible pensarlo en Estados Unidos de Norteamérica, el país de la libertad. Eso nunca va a suceder. Y sí, en su constitución nunca va a suceder. Pero recordemos que aquí mismo en Apocalipsis 13 dice de que esta bestia, es decir, Estados Unidos de Norteamérica, tenía 2 cuernos como de cordero. Y esos 2 cuernos son los 2 gobiernos, ¿verdad? La religión y la política que no se mezclan, que es lo que Jesús enseñó. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero allí dice que esa misma bestia que tiene estos 2 cuernos como de cordero va a terminar hablando como un dragón. Es decir, va a ser lo mismo que hizo Satanás en el pasado, usando a los gobiernos, que era matar y perseguir a los cristianos. Va a terminar haciendo esta bestia. Es decir, Estados Unidos va a hacer lo mismo, va a matar, va a perseguir. Me recuerda a la estatua de Nabucodonosor. Claro, o sea, y esto, miren, cuando cuando el Estado se mezcla con la religión, o sea, el resultado que viene después son leyes religiosas y después viene persecución. Lo que tú dices en Babilonia, cuando el rey Nabucodonosor levantó aquella estatua, ¿verdad? Es decir, él unió la política y la religión. ¿Cuál fue el resultado? De que los 3 jóvenes hebreos no quisieron adorarla. Entonces vino la persecución. La pena de muerte, y el horno de fuego. Vino la pena de muerte. Entonces esto ocurrió también con Daniel, cuando Darío estaba gobernando. Bueno, Darío fue engañado porque era muy amigo de Daniel. Daniel oraba 3 veces al día, pero en el reino de Darío se dio una ley religiosa que decía que no debían adorar a otro Dios, sino solamente al rey por un mes. Entonces, esa era una ley religiosa que iba en contra de lo que pensaban los demás. Cada uno tenía su propia creencia. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Otra vez, pena de muerte y Daniel fue echado al foso de los leones. Pero la buena noticia aquí fue de que tanto en el horno de fuego como en el foso de los leones, Dios libertó a sus hijos. Y asimismo, al final del tiempo, Dios los va a libertar. No a todos, porque aquí dice que va a haber pena de muerte y algunos van a ser muertos porque no como lograron muchísimos de los mártires, salir, ¿verdad? De los mártires que alzaron su voz y quisieron hablar de la verdad. Muchos de ellos murieron, los discípulos, o sea, Pablo, Juan, Pedro, ellos también murieron por causa de la verdad. Entonces, vemos cómo la historia se va a repetir. Exactamente. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será, dice en la Biblia. O sea, no hay nada nuevo bajo el sol. Satanás va a usar el mismo método que utilizó en el pasado.
una cita que me impacta, y perdón, Beb, de Thomas Jefferson, que él dice, solo el error necesita el apoyo del gobierno, porque la verdad se sostiene por sí misma. Interesante, porque cuando Jesús vino a esta tierra, mira, lo mismo que hizo la Iglesia Católica y que van a hacer los protestantes, hicieron los judíos. Ellos mataron a Jesús, pero no lo hicieron directamente, sino que usaron al poder civil, a los romanos. ¿Por qué? Porque lo llevaron a ellos para que ellos lo condenaran. Entonces, eso se va a volver a ocurrir. O sea, no directamente los cristianos van a perseguir, sino que van a usar el poder político, el poder, el Estado, para perseguir a los fieles de Dios. Y vemos también que hay muchas iglesias, ¿verdad? Y cuando hablamos de protestantismos, el protestantismo apóstata, estamos hablando de muchísimas iglesias. Claro. Que ahorita se hablan y son amigos y se unen entre ellas, muchísimas de ellas, y se van a unir con otras religiones para un bien común. Y esa palabra también se usa mucho el Papa la usa mucho en sus encíclicas. Encíclicas, en Laudato Si o Laudato Deum, que es el nuevo, también usa muchísimo esa palabra. Se van a unir por el bien común, igual que los fariseos, saduceos se unieron. Eran enemigos. Eran enemigos. Se unieron y buscaron el gobierno para que hiciera lo que ellos querían que hiciera. Y al final terminaron matando al Hijo de Dios. Mira lo que dice Benjamin Franklin. Y Benjamin Franklin, tú sabes que es quizás el personaje favorito de la historia de Estados Unidos mío, porque inteligente, creativo, inventor, escritor. Esto es lo que él dijo. Cuando una religión es buena, creo que se apoyará a sí misma. Y cuando no se apoya a sí misma y Dios no se encarga de apoyarla, sino que los que la profesan se ven obligados a buscar la ayuda de los poderes civiles para ayudarla, creo yo, que es una religión mala. Y él muy humildemente dijo, creo que es una religión mala. Ahora, lo que dice en Conflicto de los Siglos, y mencioné este libro, Conflicto de los Siglos, de Elena de White, ella dice esto: cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios. Y para dominar las conciencias, buscó el apoyo del poder civil. Wow. O sea, lo que estamos viendo que está ocurriendo hoy día ya ocurrió también. O sea, la iglesia buscó el apoyo del poder civil. Miren, algunos cristianos que no entienden esto están muy contentos porque dicen, wow, por fin tanta degradación que había en este país con lo del género, con LGBT. O sea, todo eso que estaba ocurriendo, o sea, los principios de Dios estaban echados por tierra. La verdad de Dios no necesita que alguien la defienda. Leyes. Exactamente, no necesitamos que Donald Trump o Estados Unidos o el poder civil defienda la verdad. Jesús, cuando vino a este mundo, él nos demostró a quién acudió él para defender la verdad. Las escrituras. A las escrituras, a su padre. Escrito está. Escrito está, exactamente, porque la verdad por sí sola se puede defender. Por eso hay personas que tratan de defender a Jesús, su palabra. No necesitamos, si Jesús, él solo se puede defender. La verdad no necesita otra defensa. Y lo que necesita es que entre medio de toda esta oscuridad y confusión haya personas que se levanten y digan, no, esta es la verdad, ha sido la verdad por años, aquí está, la tenemos porque Dios nos la dio. Y las profecías, para mí, Dios nos las dio para que nos preparemos y para que tengamos esperanza, para que no nos alarmemos, para que no nos asustemos de lo que está pasando y lo que viene y qué voy a hacer y qué va a pasar. No. Él ya viene y la buena noticia, como tú dices, las personas, el target ahorita, el target al fin del mundo va a ser
las personas que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y esas personas que van a ser perseguidas y que van a ser, muchas de ellas, muertas, tienen a un Dios que en el tiempo de Daniel y sus amigos, un Dios que los defendió, un Dios que los cuidó, un Dios que los protegió, y es el mismo Dios que tenemos nosotros. Exactamente. O sea, no podemos desconfiar. Nosotros no queremos dar un mensaje de fanatismo, un mensaje de alarmismo, porque mira, en muchos canales y muchas personas usan todo lo que está pasando y que viendo una ley dominical. No es esa nuestra intención. Pero sí debemos prepararnos, sí debemos estudiar la Biblia, las Escrituras, la profecía, porque con todo esto que está pasando, una ley dominical está a la vuelta de la esquina. Sí. O sea, no podemos ignorar eso, no podemos decir, no, todo está bien, nada está pasando. Pero aunque no llegase a pasar en este tiempo, porque no sabemos, no estamos asegurando nada tampoco. El punto es que nos preparemos porque el mundo se está terminando. Ya vimos al principio, las personas que no conocen a Dios, las personas que no son cristianas están diciendo esto se está terminando, tanta cosa que está sucediendo. Sí, he visto muchos videos, muchos comentarios de personas que Dios ya viene, ya se termina el mundo. Imagínate, estas personas no tienen una relación con Dios o no están estudiando la Biblia y ellos están viendo y están diciendo, espérate, como que algo está pasando, y especialmente en este primer mes de este año. Y entendemos que nosotros los cristianos, como ejemplo, Jesús, la cura para la humanidad no es estar envueltos en problemas sociales ni en problemas del gobierno, porque la cura es en el corazón individual, como dijo esta cita. Por eso Jesús no se metió, porque esto va a seguir ocurriendo. Esto va a seguir. Esto Los problemas sociales no se va a poner mejor solo porque hay una ley que diga, no, dos hombres no se pueden casar. No, esto va a seguir. Entonces lo que tenemos que hacer los cristianos es no estar en ansiedad preocupándonos por lo que ocurre, porque eso no nos afecta. Lo que otras personas hagan no nos afecta. El problema del pecado, la solución es Jesús. Así es. Y ya Él dio esa solución y solo está para nosotros aceptar. Entonces el llamado es para prepararnos, para estar alerta, para seguir estudiando y para vivir con esperanza. Aquí no tenemos ansiedad y quizás vamos a tener días de mucha ansiedad, ¿verdad? Nosotros lo tuvimos, algunos días de miedo, pero al final tenemos una confianza de que este Dios del pasado es el Dios a que nosotros adoramos y es el Dios que nos va a proteger y nos va a cuidar y nos va a vindicar también al final. Amén. Y hay un grupo de personas, inclusive en nuestra iglesia, que no quieren que se hable de esto. Dicen, no, de eso no hablen porque hay que dar un mensaje de esperanza. Esto es un mensaje de esperanza. O sea, es un mensaje de salvación. O sea, esto puede ocurrir, está a la vuelta de la esquina, las profecías se están cumpliendo y queremos que ustedes se preparen. Nosotros estamos tratando de prepararnos también porque queremos estar con Jesús. Queremos prepararnos, queremos hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Sí. Y una de esas cosas es estudiar más la Biblia, compartir con ustedes y eso nada más. Porque esa es nuestra misión, ¿verdad? Prepararnos, estudiar, y cuando uno lee este mensaje, uno quiere que todas las personas lo sepan. Porque Amén. Este mensaje es para todos. No es para algunos. No para un grupo de personas. Es para todos. Entonces, cuando que el amor a Dios, a su iglesia, a su verdad, nos impulse a hablar la verdad con amor a otras personas también. Amén. Así que una vez más, si no se han suscrito a nuestro canal, esperamos que puedan hacerlo y que lo compartan con otras personas. Estos temas son importantes. Muchas personas allá afuera no conocen lo que está sucediendo, no tienen idea y se preguntan qué debo de hacer, se preguntan si el mundo se está terminando ya. Y nosotros, los que conocemos, debemos compartir con ellos estos mensajes. Así que compartan,
hablen a otros, abran obra misionera. Si tienen algún comentario, si se nos olvidó algo que Exacto. quieran aportar, alguna pregunta que surgió, algo que dijimos mal, o sea, lo queremos saber y queremos ver los comentarios de todos ustedes. Pero como siempre, ojalá que nosotros cada día oramos por todas las personas que están Amén. viendo. No los conocemos específicamente, pero todas las personas que nos están viendo, siempre estamos orando por ustedes y ojalá que también ustedes oren por nosotros y por Amén. todos los campeones de la verdad. Amén. Nos vemos hasta un próximo video. Que Dios les bendiga.